Hay un acuerdo firmado hace 50 años que decide cuánto pagas hoy por la comida, la gasolina y casi todo lo que compras. Nadie te explicó que existía y está empezando a romperse. Un perro llegó al parque cargando un bidón que ningún otro animal había visto antes. No olía a carne, no parecía comida, pero en el momento en que lo abrió, todos los perros del parque sintieron algo raro en el estómago, porque sin ese líquido los refugios se apagaban, las carnicerías cerraban, los carros que repartían comida se detenían en medio de la calle y los cultivos que alimentaban a los callejeros dejaban de crecer. El parque entero dependía de ese bidón sin que ningún perro lo hubiera decidido conscientemente. Y el perro alfa, que llevaba décadas controlando quién lo tenía y en qué huesos se pagaba, había construido sobre esa dependencia el sistema de dominación más silencioso que el parque había visto jamás. La adicción al bidón no apareció de un día para otro. Fue entrando lentamente mientras el parque crecía. Cada nuevo carro que recorría las calles necesitaba ese líquido. Cada nueva fábrica que abría sus puertas lo necesitaba. Cada refugio que se iluminaba de noche lo necesitaba. Y mientras el parque se hacía más moderno, se hacía también más dependiente sin que nadie lo notara. Unos territorios nadaban en bidones, otros no tenían ni una gota. Y entre ellos fluía un río constante de huesos que alguien tenía que controlar. La pregunta nunca fue si habría un sistema. La pregunta fue qué perro lo diseñaría. Cuando terminó la guerra más grande que el parque había visto, esa pregunta encontró su respuesta. Mientras la mayoría de los territorios reconstruían desde cenizas, un solo parque salió con sus carnicerías intactas, sus fábricas funcionando y sus reservas llenas. En 1994, los perros más poderosos del mundo se reunieron y le entregaron a ese parque el control de todos los huesos del mundo. Cada moneda quedó anclada al hueso norteamericano, y ese hueso quedó anclado al oro enterrado en bóvedas reales. No era un acuerdo de confianza, era física pura. Detrás de cada billete había metal real que cualquier perro podía reclamar. El sistema funcionaba porque tenía suelo firme debajo, pero ese suelo empezó a ceder 27 años después. El parque norteamericano había gastado demasiados huesos en guerras lejanas y prometido demasiada carne adentro de sus fronteras. Las reservas de oro ya no alcanzaban para cubrir todos los papeles que circulaban por el mundo. Entonces Nixon hizo algo que ningún perro esperaba. Cortó el hilo entre el hueso y el oro de un día para otro. Sin avisar a nadie, el parque global despertó con una moneda que ya no representaba nada físico, solo la fe de que el parque norteamericano era demasiado grande para caer. Y aunque sonaba frágil, ningún otro territorio tenía la manada, las rutas comerciales ni las carnicerías suficientes para ofrecer algo mejor. Los bancos de todo el parque no tuvieron más opción que seguir acumulando huesos norteamericanos y esperar que la fe no se agotara. 2 años después llegó el golpe que convirtió esa fragilidad en poder permanente. Los perros del desierto árabe, furiosos porque el parque norteamericano había apoyado a sus enemigos en una guerra, cerraron sus bidones de golpe. En semanas, conseguir combustible costaba 4 veces más huesos que antes. Las carnicerías subieron precios, los carros de reparto se pararon en las rutas, los callejeros hacían filas interminables. El pánico se extendió por todo el parque occidental como si algo invisible se hubiera roto. Y fue exactamente en ese momento de caos donde el perro alfa negoció en silencio el trato que redefiniría el parque para siempre. Los perros del desierto venderían su combustible única y exclusivamente en huesos norteamericanos. A cambio, recibirían guardias, armas y protección permanente. El resto de los territorios petroleros siguió uno por uno. Acababa de nacer el petrodólar, y con él una cadena que el parque entero tardaría décadas en reconocer. Lo que ese acuerdo construyó no fue una simple alianza entre dos manadas, fue una trampa disfrazada de transacción. Cualquier perro del mundo que necesitara combustible, y todos lo necesitaban sin excepción, tenía que juntar huesos norteamericanos primero antes de poder comprar ni un bidón. Eso creó una demanda permanente del hueso norteamericano que no dependía de que ese parque produjera nada especial, solo que el mundo siguiera necesitando combustible para respirar. Con esa demanda constante, pedir prestado le costaba poco al parque alfa porque todos querían sus papeles, y si algún perro intentaba salirse del sistema o ladrarle muy fuerte, el parque alfa podía cortarle el acceso a todas las carnicerías del mundo con una sola orden, sin pelear, sin morder, solo una firma. Los huesos que llegaban desde los territorios petroleros tampoco se quedaban quietos dentro del parque alfa, volvían disfrazados de inversión. Los perros del desierto compraban papeles firmados por el propio parque norteamericano, terrenos en sus ciudades más caras y pedazos de sus negocios más grandes. Lo que parecía un pago se convertía silenciosamente en combustible para el mismo sistema que lo había generado. El combustible se vendía en huesos norteamericanos. Esos huesos regresaban enterrados como activos dentro del parque alfa. Esos activos financiaban más gasto del perro alfa, y ese gasto sostenía la demanda de más combustible en el mundo. Era un ciclo que se mordía la cola sin que nadie lo hubiera diseñado explícitamente como trampa. Simplemente funcionaba
funcionaba tan bien que nadie tenía incentivos para romperlo. Los perros del desierto se enriquecían, el Parque Alfa se financiaba y los callejeros de todos los territorios pagaban la energía sin entender que parte de esos huesos terminaban volviendo al mismo perro que fijaba las reglas. Pero no todos los perros estaban dispuestos a seguir corriendo en ese círculo para siempre. Los territorios que habían sido sancionados, mordidos por el sistema o simplemente cansados de depender de una moneda que no controlaban, empezaron a buscar salidas en silencio. Primero fueron conversaciones privadas entre manadas que no se llevaban bien con el Parque Alfa. Después fueron tratos pequeños, casi invisibles, donde el combustible cambiaba de patas sin pasar por el hueso norteamericano. Algunos empezaron a vender su combustible en sus propios huesos, otros firmaron acuerdos directos que el Parque Alfa nunca hubiera aprobado. Una manada entera de perros grandes empezó a construir rutas de reparto paralelas, donde el hueso norteamericano no era el único camino posible. No fue una revolución con fecha ni con bandera, fue una grieta abriéndose despacio, trato por trato, ladrido por ladrido, mientras el perro Alfa miraba con una mezcla de desprecio público y una incomodidad profunda que nunca admitió en voz alta. El problema es que escapar del petrodólar no es tan fácil como decirlo una mañana y anunciarlo con un ladrido. El hueso norteamericano tiene algo que ninguna otra moneda del parque puede replicar todavía. Puede mover montañas de comida entre territorios sin que el mercado tiemble. Una transacción enorme en huesos norteamericanos no desestabiliza nada porque hay suficiente de ese hueso circulando por todas las carnicerías del mundo para absorber el golpe. Cambiar de hueso no es cambiar de carnicería, es desmantelar décadas de acuerdos, coberturas, seguros y contratos construidos sobre esa base mientras el parque sigue operando y los callejeros siguen necesitando comer cada día. Cada territorio que intenta alejarse descubre que sus propios socios comerciales todavía operan en huesos norteamericanos, que sus coberturas están denominadas en huesos norteamericanos, que sus reservas están guardadas en huesos norteamericanos. El costo de salir es tan alto que la mayoría prefiere esperar a que el otro dé el primer paso. Y mientras todos esperan, el sistema sigue girando exactamente como el perro Alfa lo diseñó hace 50 años. El perro más paciente del parque entendió eso antes que nadie y decidió no pelear de frente. Mientras otros ladraban y amenazaban con abandonar el sistema, este perro simplemente empezó a construir uno nuevo al lado, acumulando oro físico en sus bóvedas como si supiera que algún día el hueso norteamericano iba a pesar menos, firmando tratos de combustible en sus propios huesos con territorios que tenían más que ganar que perder alejándose del Parque Alfa, construyendo sus propias rutas de reparto, sus propios sistemas de pago, sus propias carnicerías internacionales que no dependían de los términos norteamericanos para funcionar. No era una pelea, era una excavación paralela. Y mientras el Parque Alfa celebraba que el sistema seguía en pie, ese perro paciente seguía cavando sin hacer ruido. El petrodólar no va a colapsar una mañana con un ladrido que todo el parque escucha al mismo tiempo. Va a debilitarse trato por trato, hueso por hueso, carnicería por carnicería, hasta que un día los callejeros noten que los precios cambiaron, que su comida pesa diferente, que el perro que controlaba el grifo del bidón lleva años siendo otro. Y para ese entonces, el nuevo sistema ya habrá estado funcionando en silencio mucho antes de que alguien se atreviera a ponerle nombre.